tan solamente somos tres. Los demás, no sé qué podría decir, pero bueno, continuaremos. Bueno, nuestro examen, pues, por razones de fuerza mayor, no pude prácticamente contactarme con ustedes para el examen, debido a que estoy enfrascado con esto de Mercosur y me está quitando mucho tiempo. De todas maneras, bueno, vamos a solucionar ese problema en estos días, ¿ya? Entonces vamos a continuar. Estamos viendo todavía los pronósticos. Bueno, estos los pronósticos son un área temática muy bonita. Tengo más material, les voy mandando ese material. Obviamente con estas clases virtuales no vamos a poder ver mucho en profundidad todo ello, pero el material que les voy a mandar y que lo tengo preparado para la asignatura, con certeza pues les va a servir mucho en su vida profesional. Pues miren, estamos hablando de las elecciones y si están viendo el material que estamos compartiendo, están viendo el material que estamos compartiendo, ¿no, muchachos? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Gracias por la respuesta. Bien, entonces, pues, en este caso tenemos, diré mejor, 4 ecuaciones de modelamiento uniecuacional y bivariable. En este caso, por ejemplo, de la oferta final en función a las importaciones. No olviden que nosotros si queremos sustituir importaciones, por ejemplo, llantas, se me ocurre ese ejemplo, llantas. ¿Producimos llantas en nuestro país? No producimos llantas en nuestro país. Pues importamos, entonces todo lo que importamos ofertamos. Y en ese caso, pues la oferta final estaría en función al comportamiento de las importaciones. Y lo ideal prácticamente para ello es sustituir esas importaciones y en lugar de importar llantas, ¿por qué no producirlas? ¿Verdad? Habría que hacer un estudio y ¿por qué no producirlas? Entonces, por eso mismo hecho, estaríamos relacionando la oferta final en función a las importaciones. Y el significado de las pendientes en estas ecuaciones, esta es una ecuación lineal, esta es una logarítmica, esta es una doble logarítmica, esta es una cuasi o semilogarítmica. Entonces, su significado de las pendientes es muy importante en producción. Este beta sub 1 es algo muy importante en producción, porque si esta es pendiente, nos alega una pendiente positiva o una pendiente negativa. Pues es muy importante, si tiene pendiente positiva, pues en este caso la oferta final va a ir creciendo. O si tiene una pendiente negativa, la oferta final iría decreciendo. Obviamente en este caso no estamos relacionando, muchachos, la oferta final en función al tiempo. Estamos relacionando la oferta en función al comportamiento de las importaciones. Desde el punto de vista microeconómico, sí es válido que la oferta final tiene pendiente positiva, pues, ¿verdad? Pero en el caso de las regresiones puede tener pues con pendiente negativa o con pendiente positiva, dependiendo de la tendencia, de los valores correspondientes. Y eso lo denota pues, el coeficiente beta sub 1 en este caso. Y este coeficiente es compatible con el coeficiente de Pearson, el coeficiente de correlación positiva o correlación negativa. Ese es un hecho muy importante. Bien, entonces, esto ya hemos abordado en la anterior clase, prácticamente el nivel de precisión de las regresiones, y les dije prácticamente que podemos ver y aplicar acá si existen homocelasticidad o heterocelasticidad, es decir, igual o diferente dispersión. Porque les decía también, y les he mandado varios materiales sobre eso, de que si tenemos menor a 30 datos observados, entonces tenemos que trabajar sus límites de control y su nivel de confiabilidad del pronóstico para luego converger en el plan maestro de producción, pues tenemos que analizar necesariamente la T-Student. Pero si tenemos mayor a 30 datos, bueno, la distribución normal. Entonces, de las ecuaciones que estamos viendo acá, y esta gráfica es muy representativa para la producción, ¿verdad? Entonces, de esto podemos ver, por ejemplo, la denominación que tienen las variables y la variable dependiente o independiente.
Y de ahí, pues, muchachos, podemos desprender aplicando derivadas, como que está ahí, está la primera y la segunda derivada, y podemos obtener las dos ecuaciones normales mínimas cuadráticas, que son estas las que están en el Z4. O en su defecto, aplicar directamente el método directo, ¿verdad? Si tenemos la ecuación de modelamiento, aplicamos sumatorias, luego observamos la variable sumatoria de X, la aplicamos a la ecuación primaria y tendríamos las dos ecuaciones normales mínimas cuadráticas ordinarias. Sobre esto, pues, no basta con ello, entonces tenemos que calcular y obtener, pues, sus ecuaciones correspondientes, tanto para beta sub 1, que es su pendiente, como para beta sub 0. Les decía, para las ecuaciones que aquí en el material que les mandé, obviamente son varias ecuaciones para determinar el cociente de beta sub 1, ¿verdad? Y todas estas, si ustedes han revisado en el Excel que también les mandé, muchachos, pues todas esas, como ejemplo, están demostradas que convergen al mismo resultado. No es una sola ecuación para calcular el estimador de la pendiente, que es beta sub 1. Al igual, ese mismo criterio prevalece para hallar el estimador beta sub 0. No es la única ecuación esta, sino que existen estas otras más, ¿verdad? Y luego tomamos en cuenta, pues, las pruebas de bondad de ajuste. En otras palabras, el coeficiente de determinación y el coeficiente de correlación, tomando la suma de total de cuadrados, que es igual a la suma de deserción de cuadrados, más los errores, la suma de los errores al cuadrado, ¿verdad? Entonces, de ahí podemos desprender prácticamente los residuos correspondientes. Este cuadrito que también lo tienen en el material que les mandé es bastante representativo. Entonces, aquí están los desvíos, la suma de 2 al cuadrado y la suma de dirección de cuadrados, y la suma de ambos, la suma total de cuadrados. Entonces, de aquí podemos sacar los residuos y de ahí podemos desprender prácticamente el coeficiente de determinación, ¿verdad? De una variable X en función al comportamiento de una variable Y. En este caso, del tiempo por las demandas real, o de la oferta final en función a las importaciones. Y ahí tenemos el coeficiente de determinación. Obviamente ese coeficiente de determinación oscila entre 0 y 1, y las ecuaciones que nos permiten llegar a eso no solamente es esta, también están estas otras más que también las he pegado acá, y en el Excel también están plenamente demostradas en el ejemplo si ustedes lo han ido revisando, ¿verdad? Y el coeficiente de correlación, en otras palabras, la raíz cuadrada o el radical de grado 2 del coeficiente. Entonces, aquí atrás, esto oscila entre más 1 y menos 1. En otras palabras, si es más 1, tiene pendiente positiva, y si es menos 1, tiene pendiente negativa. Si es 1, tiene una relación directa, y si es menos 1, tiene una relación inversa, ¿verdad? Entonces, ahí sirve para calcular también el coeficiente de correlación. Son varios. Ustedes están pudiendo ver y evidenciar en el material que les mandé. El detenimiento pues, está en el Excel y como ejemplo en sus resultados. Entonces, los rangos ideales, ¿de qué rangos se van? Es la interpretación del coeficiente de correlación, ¿verdad? Si hay correlación perfecta o no existe correlación, y cuál es el margen de error. Si tenemos un coeficiente de correlación de 0.96, podemos inferir pues que si sacamos el radical, podemos inferir que el 98% se ajusta y el 2% es el error correspondiente, ¿sí? Y las medidas de dependencia lineal, en otras palabras, tenemos que determinar las covarianzas correspondientes, ¿no? Y el estimador de varianza también para las regresiones, en este caso rectilíneas. Yo les decía, hay una versión equivocada y también lo señalé, y les dije, me voy a contradecir, de que las regresiones curvilíneas son más complicadas, más complejas que las regresiones simples o las lineales. Pues no es así. Si aplicamos los logaritmos, lo linealizamos. Y prácticamente la importancia entonces subyace en las regresiones rectilíneas o lineales. Lo más difícil, lo más complicado
llamaríamos en ese contexto, serían las regresiones simples. Y es por eso que este material son 33 hojitas, prácticamente un material completo que los he desarrollado para la asignatura, para que ustedes pues tengan ese momento cuando tengamos unas de los mismos resultados, ¿verdad? Bien, entonces el error estándar de la estimación también no nos permite, ¿verdad? Tanto para 3 sigmas, 2 sigmas, una vez sigma. El teorema central, perdón, el teorema de los 6 sigmas, ¿verdad? Para establecer el grado de confiabilidad. Si son 3 veces sigma con un nivel de confiabilidad del 99.7%, 2 veces los desvíos, por tanto, 95.5%, o tan solamente una vez su desvío, es decir, equivalente al 68% de confiabilidad, ¿no? Y estos prácticamente los cálculos estimativos del error para la pendiente o con para el intercepto, también en este caso está demostrado con los ejemplos correspondientes y los ejemplos que también les demandé en su momento, y podemos incluso aquí hacer 12 máses, ¿verdad? Para 12 máses es para ver el grado de confiabilidad de los resultados. Y como ustedes están viendo acá, estamos aplicando la distribución en T. La distribución T de Student, claramente cuando vuelvo a reiterar, cuando son menor a 30 datos, esta es la distribución T, la más importante. Cuando supera a 30, la distribución normal. Eso varias veces repetido y lo sigo repitiendo porque es importante, ¿verdad? Entonces, aquí está el ejemplo. Estas imágenes está pegado, pero el detalle y concepto de esto está en el Excel que les he mandado, ¿verdad? Entonces, la tabla está ahí, podemos calcular el ESO, podemos calcular el intervalo de confianza al 95%, el valor tipificado, en este caso, para calcular la distribución de la T de Student, y para ver, ¿no?, prácticamente su nivel de confianza y su aceptación o sus áreas de rechazo, ¿verdad? De lo que estamos hablando, ¿no? Bien, entonces podemos comprobar el tipo de comportamientos que puedan ser rectilíneos o curvilíneos, ¿verdad? Bien, entonces, y hay un ejemplo, como aquí en este caso estamos viendo, por ejemplo, aquí dice, para cuantificar la oferta final de pastas alimenticias. Les decía, las pastas alimenticias son lo que comúnmente conocemos como los fideos. Y obviamente todos los productos tienen un número, y en este caso el clasificador internacional industrial uniforme de las pastas alimenticias, que son los fideos, es el 1531. Y sobre esto podemos averiguar cuánto hemos importado, cuál es el valor bruto de la producción, etcétera. En este caso, por ejemplo, miren, las importaciones en esa cuantía y la producción nacional de trigo en esa otra cuantía. Y acá un pequeño comentario, prácticamente si estamos queriendo programar la producción, la debemos hacer en su verdadera dimensión, evitando el sobre o subdimensionamiento de estas variables. Puedo hacer referencia a un ejemplo bien típico en Caracollo, acá a unos 30 kilómetros de la ciudad, ¿verdad? Ahí pues hace 3 años exactamente, o 2 años para atrás, pues el gobierno de ese momento pues inauguró una planta procesadora de molienda de trigo y tiene una capacidad pues hiper sobredimensionada de producción, porque tiene una capacidad de molienda de 10.000 toneladas mes, es decir, 120.000 toneladas de trigo año. Pero la producción de Bolivia de trigo, pues, miren, es en esta proporción, en miles de toneladas, 32.000 toneladas. Y esa capacidad tiene 120.000 toneladas. Por tanto, tendríamos que importar, pues, ¿no?, trigo, como importamos el trigo para el pan y para los fideos también de la Argentina, para cubrir justamente esa demanda. Pero tenemos una capacidad de molienda de 10.000 toneladas mes en esa planta de Caracollo y no se está copando ni el 10% de su capacidad instalada. Por tanto, son inversiones de mala calidad, pues, y si nosotros tenemos nuestra propia empresa, no podemos sobredimensionar la capacidad de producción de la planta, ¿verdad? Porque al final de cuentas,
estamos comprometiendo los recursos, ¿verdad? Para la tecnología, para la maquinaria y equipo. Si hiper sobredimensionamos, obviamente una inversión de mala calidad. Y en este ejemplo que estamos manejando, en la importación de valor bruto de la producción, por tanto, pues la oferta final. ¿Producimos trigo? Sí. Sí. Entonces, pero en algunos casos no producimos, por tanto, la oferta final está en función a las importaciones. Pero si produciríamos, bueno, las dos, ¿verdad? Y ahí están las ecuaciones correspondientes, los resultados, que también, como ustedes ven, todo hoja cuadricular es del Excel. El Excel se les ha mandado también para poder comprobar eso. Ahora, pues para resolver estas ecuaciones de un sistema de 2 por 2, pues podemos plantear estos, inicialmente acá están 5 métodos para resolver estos sistemas de ecuación. ¿Cómo le está yendo, muchachos, en cálculo matricial? ¿Cómo está su conocimiento en cálculo matricial? Me van a responder con sinceridad. Si tienen buen conocimiento, entonces me voy a desenvolver muy bien con ustedes. Y si sus conocimientos no son lo suficientemente amplios, entonces voy a bajar de exigencia. Entonces, respóndanme, muchachos. Aló, aló. ¿Me van a responder o no? ¿O voy a asumir de que tienen un amplio conocimiento en cálculo matricial y vamos entonces a aplicar puras matrices? No, no, dicen, no, en realidad No, estamos... no tenemos muy amplio el conocimiento, licenciado, porque hay compañeros que han venido del turno de la mañana, entonces han llevado diferentes, sabemos que algunos docentes tienen diferentes métodos, entonces son muy diferentes lo que tal vez algunos hemos aprendido, licenciado. Y Ya, no creo pues, que todos estemos a la par. ya, No tan complejo, por favor. ya, Como les agradezco. de diferentes, digamos, docentes, enseñanzas, métodos, y se nos va a complicar un poquito en ese tema, por favor, licenciado. Ya, gracias por su participación, muchachos. Agradezco su sinceridad. En esta época de pandemia no puedo ser exigente a este nivel. Si no hubiéramos estado en pandemia y ustedes no hubieran estado vespertino, sí hubiera sido exigente y soy exigente. Pero, bueno, por la sinceridad y porque son clases virtuales, obviamente las clases presenciales son infinitas veces mejor que las clases virtuales, las presenciales. Entonces, no voy a ser muy incisivo en estos métodos que les estoy haciendo referencia, porque aquí miren, si ustedes ven, acá tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces, podemos aplicar métodos de eliminación, multiplicar en cruz y ya, o igualación. Igualamos esta con esta otra y ya tenemos solucionado, ¿verdad? Y sencillito, ¿verdad? Pero también acá en este material estoy anotando 5 métodos, ¿no? Por inversión de matrices, por método montante, el método de Gauss-Jordan de orden 1, Gauss-Jordan de orden 2, o el método de Kramer, ¿verdad? Son 5 métodos. Pero tengo desarrollado 18 métodos diferentes para resolver lo que le estoy haciendo referencia ahora. Entonces, eso con certeza, pues, lo he preparado en época de cuarentena el otro año. Y, muy bonito salió el material, les va a gustar a ustedes. Se los voy a mandar, obviamente no voy a exigirles mucho sobre eso. En realidad, pues, lo que les quiero mostrar y que ustedes lo puedan tener y cuando estén prácticamente al frente de una empresa en la parte de producción, puedan vaciar esas técnicas para programar también el programa de producción. Se los voy a mandar, ¿ya? De todas maneras, acá hay 5 métodos, pero tengo desarrollado, como les dije, como 18 métodos diferentes con un mismo ejemplo, 18 métodos diferentes, y se los voy a mandar, ¿ya? Entonces, en este caso, bueno, dice método de la matriz, etcétera, ¿no? Aquí están las ecuaciones, entonces efectuamos las pruebas de bondad ajuste con el Excel correspondiente
¿no? Y sacamos el cociente de correlación, la varianza, los desvíos, ¿no? Y podemos inferir pues, el margen del error correspondiente tanto para la pendiente, que es beta sub 1, o también para beta sub 0, que es el intercepto, ¿verdad? Y podemos inferir entre qué rango se va a desenvolver la ecuación que estamos queriendo obtener, ¿no? Y esto lo que estoy poniendo con rojo ahí prácticamente es muy importante. Por ejemplo, acá dice la oferta final 1,07 su pendiente, pero esta pendiente puede oscilar entre más 0,05 o menos 0,05. Y aquí también en la oferta, ¿no? Puede oscilar entre más, menos 7,76 en la parte de su intercepto. Para estén bien precisos, ¿verdad? Bien, todo ese material, pero ya lo tienen ustedes en el Excel correspondiente, ¿ya? Bien, entonces, a ver, haré lo siguiente. Todavía estamos con 22 minutos. Me voy a salir de esta pantalla y voy a compartir otro material, ¿ya? Voy a buscar, bueno, entro a mi escritorio y bueno, voy a buscar. Ya. Ya está. Por favor, tengan la gentileza de decirme si están viendo este nuevo material que acabo de compartir. Estamos se ve, pero no. Luis, se ve, Luis. Pues todos han hablado simultáneamente, no se logró comprender. Se ve, licenciado. Gracias. La Ahora sí. carátula se ve, licenciado. Ah, ya. Muy bien, vamos a ver no solamente la carátula, entonces todo el contenido también. Bien, entonces ahora estamos hablando en este caso de direcciones cuadráticas, ¿ya? Y la linealización de las curvas o de las direcciones cuadráticas para producción, ¿ya? Bien, aquí está justamente para nuestra asignatura, ¿verdad? Y esto lo preparé en septiembre del otro año. Pueden tener ese comportamiento así creciente o ese comportamiento decreciente. La demanda en función al tiempo, ¿verdad? Si la demanda está en función al tiempo, puede ser creciente o decreciente. Puede tener pendiente positiva en este tramo o pendiente negativa en este otro tramo. Entonces, direcciones cuadráticas también se denominan regresiones parabólicas o polinomiales de grado 2 o regresiones de segundo grado, ¿verdad? Entonces, a la línea le aumentamos una variable más y tenemos esta. Ahora, aquí podemos aplicar el método directo. Podemos aplicar la sumatoria de esta ecuación. Por tanto, sería la sumatoria de la demanda real igual a la sumatoria del parámetro. Es n veces el parámetro. Más beta sub 1 por la sumatoria del tiempo. Más beta sub 2 por la sumatoria del tiempo al cuadrado. Y bien, entonces vemos lo que estoy con el puntero marcando, sumatoria de t y el efecto pues a la ecuación inicial. Por tanto, sería sumatoria del tiempo por la demanda real, que está aquí, beta sub 0 por la sumatoria de t, está por acá, ¿no? Beta sub 1 por la sumatoria de t al cuadrado, que está aquí anotado, más beta sub 2 por la sumatoria de t al cubo. Ya tengo dos ecuaciones normales mínimas cuadráticas ordinarias. Ahora, pues, podemos hacer acá la sumatoria de t al cuadrado y multiplicar esta ecuación. Por tanto, sería sumatoria de t al cuadrado por la demanda real, más beta sub 1 por la sumatoria de t al cuadrado, más beta sub 1 por la sumatoria de t al cubo, en este caso, más beta sub 2 por la sumatoria de t, como es t al cuadrado por t al cuadrado a la misma base, se suman los exponentes, por tanto sería el t a la cuarta. En este caso ya tenemos un sistema de 2 por 2, ya tendremos en este caso un sistema de 3 por 3 ecuaciones. Y miren, esta función de producción que ustedes han estudiado en microeconomía es la función de producción de K-Douglas, ¿verdad? K-Douglas. Donde A es el nivel tecnológico, alfa y beta son sus exponentes, en otras palabras son sus elasticidades, ¿verdad? Ahora, esta ecuación también es una ecuación cuadrática.
multivariante, porque no tenemos una variable, esta Q, la K y la L, por tanto son mayor a 2 variables multivariantes. Podemos linealizar, acá tengan en cuenta lo siguiente, muchachos. Acá no tenemos la presencia de la base neperiana. Por tanto, como no tenemos la presencia de la base neperiana, para linealizarlos aplicamos este tipo de logaritmos de base 10. Pero si tuviéramos la base neperiana, aquí aplicaríamos el logaritmo de base natural. Y es diferente. El logaritmo de base natural de 4 es diferente al logaritmo decimal de 4. Y por tanto, tenemos que incluso para aplicar después antilogaritmos, tenemos que saber bien aplicar la linealización. En este caso, si quiero linealizar esta ecuación, tendría el logaritmo decimal de Q, más el logaritmo de A, más baja alfa por logaritmo de K, más beta por el logaritmo decimal de L, ¿verdad? Bien, entonces ya hemos linealizado. Tenemos linealizado, entonces podemos aplicar las sumatorias correspondientes que están acá, o lo que está con rojito, ¿no? Lo que Azato dice, reiterativamente, esto que está con rojo lo afecto acá y tengo esta ecuación. Lo que está con rojo acá con el puntero, lo multiplico esta ecuación primaria y tenemos las dos, ¿verdad? Ya estamos con logaritmos. Entonces, en este caso, por ejemplo, si vemos a cuál aplicar antilogaritmos. Aquí, pues acá y a L, porque le está siendo afectado por logaritmo decimal a ambos. Entonces sería el resultado, pues, de base 10 y no de logaritmo natural, ¿verdad? Entonces, hay un ejemplo, por ejemplo, de 4 meses, aunque este ejemplito es muy pequeñito, varias veces les he dicho que cuanto más datos hagamos para la regresión, mucho mejor. Entonces aquí están los datos, miren 110, 105, 115 y 90 toneladas, podría ser las ventas efectivizadas en la demanda diaria. Si nosotros modelamos esta ecuación, esta es una lineal, aumentamos una variable más, ya es polinomial de grado 2, es una parábola, es una regresión cuadrática, ¿verdad? Entonces, su gráfica sería esta, su gráfica de ese comportamiento de estos datos. Si nosotros graficamos estos datos, nos daría de esa forma. No, obviamente esta gráfica, bueno, aquí me permite inferir que este es un intercepto, en este caso beta sub 1, ¿no? Y lo que queremos, este beta sub 0, es este valor. Por tanto, podemos proceder con analizando la gráfica y poder, pues, inferir estos resultados y llegar a la linealización correspondiente. Restituimos los cambios de variables y cuando llegamos a la ecuación original, ¿verdad? Y la ecuación de bola gráfica sería, pues, la que estamos observando en este momento. Sería 92.5 más 20 por tiempo menos 5 por t al cuadrado, que sería una parábola, ¿verdad? Bien, entonces, para aplicar la técnica de los mínimos cuadrados, pues prácticamente ustedes ven en este ejemplo, en este caso, trimestre 1, 2, 3, 4, en un año. Y esta es la demanda real, 110, 105, 115 y 90. Si graficamos estos datos en el Excel y aplicamos la ecuación para regresionar una parábola, nos va a salir este mismo resultado con un coeficiente de determinación del 64,29%. ¿Ya? Aplicamos las sumatorias, resolvemos aplicando las sumatorias y pues tenemos este sistema de 3x3. Esto lo podemos poner en matrices. Acá hay una matriz de 3x3, este es el vector de términos constantes, este es el vector solución y podemos aplicar estos métodos que ustedes estamos viendo. Como les dije, estos 18 métodos de inversión por matrices, el método de Gauss-Jordan, el método gaussiano, el método de Varese-Montante, el primer método, el algoritmo de Varese, el método de las reglas de Sazus, el método de las reglas de Laplace, el método de las reglas de Gio, ¿verdad? El método de Fabre-Lebesgue, el método de Kelly-Hamilton,
en sus 4 versiones. Son 18 métodos, ¿verdad?, que los he desarrollado justamente para que podamos profundizar nuestro conocimiento en regresiones cuadráticas. Y bien, entonces, aquí está el primer método, y ustedes van a poder comprobar, ¿no?, cómo funcionan los métodos. Obviamente, como les dije, no voy a ser exigente con ustedes en estas clases magistrales por virtuales, pero ahí están, ustedes son bastante didácticos los métodos, ¿verdad? En este caso un 3x3, las 2 filas lo vuelvo a copiar abajo y aplico el enfoque del aspa, ¿verdad? Entonces, multiplicando la diagonal menos la diagonal inversa, si la determinante de la matriz es diferente a 0, tiene solución y puedo calcular los menores correspondientes, ¿no? Multiplicando fila y columna de los elementos correspondientes, y digamos establecer la matriz, la adjunta correspondiente y obviamente obtener la ecuación que ya habíamos obtenido con la aplicación del Excel, pero en este caso aplicando el método. Si este es negativo, obviamente esta parábola va a ser abierta hacia abajo, como estamos observando, ¿verdad? Y el vértice correspondiente es el vértice, no es el punto de inflexión. El punto de inflexión es esta, donde va cambiando la curvatura, o este otro, pero el punto máximo en este caso es el vértice. ¿Sí? Bien, podemos proceder entonces bajo lo mismo. Este es un análisis gráfico. Podemos hacer lo mismo, pues aplicando el otro método, ¿no? El método de Gauss-Jordan, en su primer enfoque, etcétera, ¿verdad? Y aquí, como ustedes ven, está paso por paso, ¿verdad? Si le multiplicamos a la primera fila, lo dividimos entre 4, de este pivote, vamos pivoteando y tenemos 1, etcétera. Son 70 hojas, en este caso, de regresiones de sistemas de 3x3, 70 hojas. Les voy a mandar bien a la clase de hoy, muchachos, este material, y también les voy a mandar otras 70 hojas de las regresiones 2x2, que también tengo otros 18 métodos también desarrollados, ¿ya? Por lo pronto les voy a mostrar rápidamente las 70 hojas, no vamos a lograr avanzar pues en nuestra asignatura por tiempo, no, pero esto les va a servir bastante, es bastante, está paso por paso, no se van a perder del material que ahí lo tienen, ¿verdad? Y es el mismo ejemplo, con diferentes resultados, se llega al mismo resultado, ¿verdad? Puras matrices, ¿verdad? Que es mucho mejor aplicar ese tipo de razonamiento porque nos permite llegar a mejores soluciones. ¿Ya? Bueno, estoy bajando rápidamente porque le dije no, con usted no lo voy a desarrollar este material por restricción de tiempo, pero después ustedes este material imprímanlo, les va a servir bastante. No, me ha absorbido un buen tiempito hacerlo este material como que están viendo en este momento. Y está bastante didáctico, paso por paso, no se van a perder. Ahí están los 18 métodos. En este caso, el método de Sazus, ¿no? Y hay bastantes, ¿verdad? Recién estamos en la mitad del material que les mandé, que son 70 hojas. Bueno, esto se los voy a mandar, muchachos, o este otro método, ¿no? Aplicando el Gauss y el método de Laplace, ¿no? Y que es el método de Chivo también, ¿verdad? Bien, muchachos, entonces los mando acabando nos queda ya pocos minutos, se va a cortar el sistema, se los mando. No voy a preguntar en el examen nada de esto, pero los mando para que ustedes tengan este material. ¿De acuerdo o no están de acuerdo? Está bien, licenciado. Está bien, gracias. Muchas gracias. Está bien, licenciado. Sí, les va a servir ese material, está bonito, ¿no? Me agrada que lo he preparado así que les va a servir siempre. Bien, muchachos, entonces
ahí quedaríamos y pues este material acaba la clase y se los mando. ¿Ya? Listo, muchachos, que tengan buena noche, nos vemos. Hasta luego, licenciado, igualmente. Hasta luego.